profecía de Sofonías, capítulo 3, versículos 14 al 20. Y ahí va a estar acá al frente porque no traiga Biblia. Y permítame darle lectura. Dice la palabra de Dios así: canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fechas señaladas. Tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro es una carga para ellos. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré la congoja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y en renombre en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos, dice el Señor. Hermanos, el capítulo que tenemos delante es muy contrastante con lo que hemos venido escuchando. Si se acuerdan, en el capítulo 1, el pastor Víctor nos dejó muy claro que Dios tiene un juicio terrible para el pueblo de Jerusalén. Ellos habían sido idólatras y ellos habían olvidado de Dios e hicieron un convenio con los dioses de las naciones paganas. Sofonías describe aquel día de juicio como algo terrible, un día donde Dios iba a juzgar a todas las naciones, incluido su pueblo. Un día de tinieblas y un día de densa oscuridad. De hecho, Sofonías en el capítulo 1, versículo 7, cuando está juzgando al pueblo, Dios le dice al pueblo: calla delante del Señor tu Dios, porque el día del Señor está cerca. ¿Te das cuenta del contraste? El libro de Sofonías va a comenzar diciendo al pueblo: cállate. Y el libro de Sofonías termina diciendo: canta, jubilosa. Y en un momento más vamos a ver qué está pasando aquí. Después, la semana pasada, el pastor Roberto nos hizo ver que Dios ya no hace una distinción entre su pueblo y las naciones paganas. Nos recordó que en el día del Señor hay destrucción, pero que también en el día del Señor hay purificación. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3, versículo 9 en adelante dice que en el día del Señor Él dará a los pueblos labios puros para que invoquen su nombre. Y también dice que en medio del pueblo de Judá dejará un remanente, un pueblo humilde y pobre que se refugia en el nombre del Señor. Hermanos, para comprender este texto que tenemos en cuestión, necesitamos entender cómo es que Sofonías lo dijo y lo predicó para aquel pueblo. Aproximadamente en el año 630 a.C., un pueblo que sabemos por la historia estaba a punto de ser destruido por los babilonios, estaba a punto de ser juzgado por Dios mismo. Entonces, en primer lugar, compartiré con ustedes cómo es que la profecía de Sofonías tiene una relevancia y significado para el pueblo de aquel entonces, y después de eso compartiré cómo es que aquella profecía llega hasta nosotros hoy. ¿Ustedes me permiten orar? Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que bueno que has sido con nosotros en ese tiempo, gracias por el tiempo que hemos meditado en el libro de Sofonías. Queremos rogarte, Padre, que en esta parte final del libro tu Espíritu Santo nos ayude a comprender el mensaje central de esta profecía y que nos lleve a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Uno de mis restaurantes favoritos es Chick-fil-A. De hecho, en Monterrey las hamburguesas de Chick-fil-A son muy caras. Y básicamente es porque no hay. Tenemos que viajar 2 horas hasta Texas, hasta Laredo, para poder comprar una Chick-fil-A. Entonces, cada Chick-fil-A vale como $50 por el viaje. En una ocasión, todos sabemos la cultura que tiene Chick-fil-A de la atención. Ellos resaltan la atención al cliente. Tiene una frase favorita que todo el tiempo te dicen: my pleasure, ¿no? Es un placer atender. Y Chick-fil-A es un lugar muy feliz, siempre. En una ocasión estábamos en Texas y cuando nos trajeron nuestra orden, la orden venía equivocada. Y cuando la abrimos nos dimos cuenta de esto y le dije a la persona que nos estaba atendiendo: se equivocaron en la orden. Y él dijo, se disculpó, fue por nuestra orden correcta, la trajo y ahora teníamos 2 órdenes, la orden correcta y la orden incorrecta. Y yo le dije, ¿qué hago con esta orden? Y él me dijo, es un regalo si quieren, o si quieren me la puedo llevar.
Obviamente me la quedé, porque no me gustaría arreglar. Desde entonces siempre voy a Chifley con la esperanza de que se recorre, ¿no? Hace algunos días fuimos con mi hijo a celebrar a Chifley. Y cuando íbamos a ordenar, yo no soy muy bueno en inglés, pero mi esposa me dijo, ¿por qué no ordenas tú? Y yo me empezó a meter miedo y dije, no, yo ordena tú eres la que sabe inglés. Y ella me dijo, estás en Chifley. Están obligados a tratarte bien. Y yo dije, es cierto. Y me malentoné y fui al mostrador a desplegar todo mi inglés para decir, dame como uno y como dos. No es cierto, realmente estaba yo intentando hacer una orden complicada. No solo pedí combos, pedí cosas individuales, cambié, pegué salsas. No se imaginan lo que hice yo ahí. Bueno, pero no hacer el cuento largo, esta señorita comenzó diciéndome my pleasure. Después ya estaba tan fastidiada la pobre. Pero ella sigue diciendo my pleasure. My pleasure. Y yo estaba, me dio tanta risa eso, porque yo dije, ella está obligada a tratarme bien. Ella no me puede tratar mal. Y aunque su cara no lo diga, ella está obligada a repetir esas palabras para siempre. Mientras de su ley. Está bien, salí contento ahí, la orden llegó a mi mesa, lamentablemente estaba correcta la orden. Lo hice bien y pasamos un buen tiempo con familia. Hermanos, el texto que tenemos delante comienza con un mandato de Dios. Y lo que Dios está diciendo es, canta jubilosa hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Te das cuenta cómo es que Dios no solo está mandando que el pueblo ejecute una acción, sino que le está diciendo cómo debe ser ejecutada, con alegría? Y quiero que te des cuenta cómo en el primer versículo está enfatizando al menos 4 veces que debemos de cantar a Dios con gozo. Mira cómo dice el versículo 14. Canta jubilosa, hija de Sión, 1. Lanza gritos de alegría, 2. Alégrate, 3. Y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Aunque la señorita de Chifley decía que era un placer servirme por su gesto, yo sabía que ya estaba harta de mí. Y no lo sentía en su corazón. Pero es evidente también que el mandato de Dios no solo nos manda a ejecutar una acción, sino que esa acción de cantar, de declarar la grandeza de Dios, debe de ser ejecutada con verdadera alegría. Y resumiendo el mensaje de Sofonías para aquel pueblo, Sofonías estaba intentando decirle a su pueblo, hija de Jerusalén, canta con alegría, porque Dios, el Rey, vendrá en medio de ti para salvarte. Hija de Jerusalén, canta con alegría, porque Dios, el Rey, vendrá en medio de ti para salvarte. Y he estructurado este sermón solamente en 2 puntos, en 2 preguntas que vamos a contestar. Y la primera pregunta es, ¿quién debe cantar? La respuesta es simple, la hija de Sión, la hija de Jerusalén. La siguiente pregunta es, ¿y quién es esa hija de Sión? ¿Quién es la hija de Jerusalén? Si hacemos un recuento de lo que hemos estado viendo, nos daremos cuenta que Sofonías se ha dirigido a la ciudad de Jerusalén como una ciudad opresora, como una ciudad rebelde, como una nación sin pudor. Pero también se ha dirigido a la ciudad de Jerusalén como el remanente de Judá, el remanente de mi pueblo, el resto de mi nación, un pueblo humilde y pobre, el remanente de Israel. Y en Sofonías, tanto el pastor Víctor como el pastor Roberto nos declaran claro que Dios tenía un juicio contra Jerusalén, pero Dios iba a tener misericordia de un remanente. Y Sofonías en todo el libro está haciendo una clara diferencia entre el Jerusalén y entre el remanente de Judá. Cuando llegamos a esta parte final, ¿quién es quien debe cantar? Sofonías es evidente lo que está diciendo. La hija de Sión, el remanente de Jerusalén, del cual Dios va a tener misericordia, es quien debe cantar. El resto de Jerusalén tiene que esperar el juicio. Pero hermanos, esto no es tan sencillo como parece, porque cuando llegamos al capítulo 3, del versículo 14, Dios está ordenando que cante con júbilo. Esto no quiere decir que Dios ya no va a traer el juicio, o que ya no va a traer el juicio que dijo que iba a traer sobre su pueblo Jerusalén. El juicio de Dios sigue vigente.
Dios va a cumplir su palabra. Él va a venir con un juicio sobre su pueblo, sobre Jerusalén, y lo va a dejar en ruinas. Va a traer juicio al pueblo de Jerusalén que hará que muchos sean cautivos. Hermanos, en aquel juicio, muchas personas de este remanente murieron. Como Jeremías tal vez, como Sofonías, el libro Sofonías, como Habacuc. Y también muchas personas de este remanente fueron llevadas cautivas. ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos? Ese remanente que está siendo cautivo en Babilonia. Puedes darte cuenta de la situación en medio de un juicio inminente. Hay un remanente que también va a sufrir ese juicio, que también va a sufrir ese castigo. Pero este remanente es al único al que Dios le está dando una esperanza de salvación en el futuro. Pero este remanente es al único al que Dios le está diciendo que cante con júbilo. Porque el Rey vendrá a salvarlos. Esta orden de canten a Dios con júbilo no es algo para todos. Es un mandato de Dios para su remanente. Al pueblo opresor, a la Judá rebelde, le dijo: espérame bien, porque voy a venir por ti. Y una vez que hemos entendido quién debe cantar, ahora veamos por qué ese remanente debía de cantar. Y la primera razón por la que ese remanente tenía que cantar es porque el Señor, Rey de Israel, en medio de ella le iba a salvar. Dice: porque Dios ha quitado sus juicios contra ti, esto en el versículo 15, ha expulsado a tus enemigos, el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti y ya no temerás mal alguno. Eso es bien complicado de entender, porque aunque sabemos que hay un juicio de parte de Dios que sigue corriendo, como ya lo dijimos, y que muchos de este remanente sufrirán la destrucción, Dios le garantiza al remanente que el Señor ha quitado sus juicios contra ellos. Dios les garantiza que Él va a expulsar a sus enemigos cuando el Rey de Israel venga. Y así ya no tendrán temor. Hermanos, eso es muy... Pero su remanente también, a su remanente, Dios lo renueva con amor y se goza en Él. Porque Dios es un Dios compasivo y lleno de misericordia, pero Dios también es un Dios justo que va a castigar la maldad. Entonces Sofonías le está diciendo al remanente: remanente, cante con alegría, porque Dios el Rey vendrá en medio de ti para salvarte. Canta, porque lo que está por venir es grandioso. Y la respuesta número 3: ¿por qué el pueblo de Dios tenía que cantar con alegría? Porque en aquel tiempo el Señor quitaría al opresor y reuniría a su pueblo. Mire lo que dice el versículo 19 en adelante. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a la coja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos, dice el Señor. Hermanos, el juicio inminente haría que su pueblo saliera corriendo. Muchos iban a morir y otros iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Este pueblo estaba consciente de que el juicio cambiaría todo su mundo. Y el pueblo de Sofonías tiene que cantar con júbilo, confiando en que el Rey de Israel en medio de ellos iba a venir y se iba a encargar de sus opresores algún día. Iba a recoger las ovejas descarriadas de los pueblos. En aquel tiempo iba a reunir a todo su pueblo y les daría un renombre y alabanza de entre todos los pueblos, y cambiaría su vergüenza por alabanza. Y termina este pasaje diciendo que eso sucedería en parte cuando los cautivos volvieran de Babilonia. Y le digo otra cosa: eso también pasó. En el año 536 más o menos en adelante, los cautivos regresaron a Jerusalén. Y es la manera en la que posiblemente el pueblo de Judá en aquel tiempo entendió esta profecía. Hay un juicio que viene, va a destruir a unos, a los rebeldes. Pero en medio de ese juicio, Dios también va a preservar a algunos, a su remanente. ¿Por qué? ¿Porque se portaron bien? No. Porque Dios quitó los juicios que tenían contra ellos.
que debía de sentir el remanente no provenía ni de sus buenas acciones, no provenía ni de su capacidad para responder y para obedecer a Dios, ni qué tan bueno se sentían. El regocijo de ese pueblo venía que Dios decidió por su misericordia quitar sus juicios sobre ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que esta profecía llega hasta nosotros? ¿Cómo es que el mensaje tan intenso del profeta Sofonías llega hasta nuestros oídos hoy y cómo debe ser entendido por nosotros? Primeramente, como ya lo dijimos, el juicio que iba a venir vino con Babilonia. El rey Nabucodonosor destruyó toda Jerusalén, destruyó el templo, y esto históricamente comenzó a suceder en el año 605 al 597 a.C. Y a partir de ahí el pueblo estuvo cautivo en Babilonia por 70 años. Nuevamente, hermanos, estas no son opiniones, es historia. De lo que Sofonías dijo que iba a pasar con este remanente, algunas cosas ya pasaron. Primero, después de aquellos 70 años, Dios liberó a su pueblo de la cautividad y comenzó el regreso a Jerusalén. Dios levantó a Ciro, rey de Persia, que destruyó a los babilonios. Dios quitó a los opresores. Y de hecho, los babilonios ya no existen. ¿O sí? Porque Dios se encargó del opresor de su remanente. El pueblo de Judá pudo regresar a su ciudad, reconstruir el templo, retomar las fiestas, pero posiblemente no como antes. Después de eso, volvieron a ser conquistados por los griegos y después los romanos conquistaron todo lo que habían conquistado los griegos. Y cuando llega el tiempo del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios sigue cautivo ¿por quién? Por los romanos. Y nos damos cuenta que la profecía de Sofonías de una libertad completa, de una libertad de los enemigos completa en el tiempo del Nuevo Testamento no había sido cumplida en su totalidad. Dios, el Rey, aún no estaba en medio de su pueblo. De hecho, cuando leemos nos damos cuenta que hay un pueblo que sigue esperando ser Rey, que sigue esperando la restauración del pueblo de Dios. Y miren lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 67 en adelante. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se quedó mudo por no creer a la primera, y cuando pueda hablar, se avienta esta profecía. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que librarnos de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad, justicia, delante de Él en nuestros días. ¿Dónde está ese remanente? ¿Dios preservó un remanente? Claro que sí. Lucas nos está diciendo que Zacarías era parte de ese remanente y que seguía esperando la consolación de Israel. Seguía esperando que lo que dijeron los profetas como Sofonías se cumpliera. Dios dijo que iba a preservar un remanente y lo preservó hasta el tiempo del Nuevo Testamento. 600 años después Dios tuvo misericordia con ese pueblo y preservó a un grupo de personas que seguían esperando con fe el cumplimiento de la profecía. Y por si fuera poco, Lucas nos muestra bien más de este remanente. Miren lo que dice Lucas 2, 25 al 32. Había un hombre que se llamaba Simeón. Este era un hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le había revelado que no vería muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando el padre del niño Jesús lo trajeron para cumplir el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite a tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Hay un pueblo que está reconociendo que Cristo Jesús es el cumplimiento de aquella profecía del Hijo de David,
del rey en medio de nosotros que iba a venir a cumplir la profecía de Sofonías por completo. ¿Te das cuenta cómo otros pasajes nos muestran ese remanente esperando esta promesa? El hijo de David venía a gobernar y a pastorear a su pueblo. Entonces Jesús, el Dios Rey del que nos habló Sofonías, es Dios en medio de nosotros, en medio de su pueblo, quien cumple en su totalidad la profecía de Sofonías. ¿Y cómo es que la cumple? Primero, lo que dijo Sofonías es que el pueblo debía de cantar con gozo, ¿se acuerdan? Porque el rey había quitado los juicios sobre su pueblo, sobre el remanente, y expulsaría a sus enemigos. Y miren lo que nos enseña Colosenses 2 acerca del Evangelio. Dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos que eran contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz del Calvario. Finalmente la profecía de Sofonías está cumplida. Alguien quitó los juicios que eran contrarios a nosotros. Pablo está diciendo en Colosenses que había un acta de los decretos que nos impedían tener salvación, que nos alejaban de Cristo y que nos ponían en enemistad con Dios. Y dice que esa carta que estaba en medio entre Dios y nosotros, Dios la agarró y la puso en la cruz del Calvario y los quitó. Nuestros juicios han sido quitados. La palabra muestra claramente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que ahora tenemos vida porque Dios quitó los juicios sobre nosotros. Hermanos, históricamente la cruz del Calvario es el lugar donde Dios quitó esos juicios. Esto no es un sentido espiritual o abstracto. Literalmente, la justa ira de Dios que debía de haber caído sobre su remanente, Cristo la cargó por su pueblo en la cruz del Calvario. Dios envió a Cristo Jesús para salvar a su remanente, para salvar a ese pueblo que prometió en Sofonías que iba a cuidar, que iba a guardar y que se iba a gozar en él. Pero no solo eso, también aquel profeta, también aquel rey que mencionó el profeta, tenía que exhibir a nuestros enemigos. Y Colosenses también nos dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Colosenses también nos deja ver que la cruz de Cristo no solo quitó nuestros juicios, sino que la cruz de Cristo también exhibió públicamente a los principados y a los potestades de este siglo. En la cruz del Calvario también Satanás fue derrotado. Y ya no tememos mal alguno, porque Él ha vencido. Satanás no tiene poder sobre el pueblo de Dios, porque Cristo ha ganado la batalla como un guerrero victorioso en la cruz del Calvario. ¿Y qué hay de que se regocija sobre nosotros? Porque dice que Dios iba a regocijar sobre su pueblo. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 16 al 19. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva castigo. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Observe cómo este pasaje nos habla del maravilloso amor de Dios que tiene por nosotros, de la relación y de la comunión que ahora tenemos con Dios, y es una comunión de amor. Gracias a Cristo. Yo sé que usted muchas veces no se siente lo suficientemente cristiano. Yo sé que muchas veces usted se culpa y se da muchos golpes de pecho diciendo: es que no soy tan bueno, es que no lo estoy logrando, no estoy siendo un buen padre, no estoy siendo una buena madre. Y puede pensar que Dios está enojado con usted aún. Pero si usted es parte de su pueblo, si usted es parte de su remanente, la única relación que existe entre usted y yo es una relación de amor. Y Sofonías nos muestra cómo este rey se iba a regocijar sobre su pueblo, iba a cantar sobre su pueblo. No solo nosotros le adoramos a Él, no solo nosotros deleitamos en Él, sino que Él se deleita en nosotros, no sé cómo, si somos tan pecadores.
Es algo maravilloso la obra de Cristo en la cruz del Calvario, justificándonos, santificándonos y haciendo que el Padre se complazca en nosotros. ¿Usted cree que hay que cantar con júbilo por eso? Sofonías profetizó claramente que el remanente cantaría con júbilo a Dios, cantaría con todo su corazón, y Dios se gozaría y cantaría con júbilo con su pueblo. Sofonías profetizó una relación de amor entre Dios y su pueblo para siempre. Y es que, hermano, la canción más maravillosa que nos ha sido cantada, hermana, no ha sido la que le cantó su esposo cuando la engañó y la convenció de que se casara con él. La canción más maravillosa no son las canciones de mariachi mexicanos, ni las puertorriqueñas feas que me enseñan manos. La canción más maravillosa que nos ha sido cantada es ese poema del amor de Dios en nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es nuestra canción. Es por eso que la canción de la iglesia debe estar centrada en la obra de Jesús. Existen tantos lugares hoy en día donde la canción de la iglesia está centrada en la personalidad de un pastor carismático, está centrada en el espectáculo de reuniones el domingo, está centrada en la experiencia barata de una ambientación que produce emociones superficiales. Y digo experiencia barata, entre comillas, porque sé que en muchos lugares la producción de este espectáculo no es nada barata. Y sé que aquí hay lugares donde invierten mucho dinero en estas producciones, pero son baratas, porque jamás podrán producir el gozo y el deleite y el regocijo que produce la cruz de Cristo. Hermano, no se confunda, porque no estoy hablando en contra de las emociones. Al contrario, desde el principio decimos que Dios nos manda a cantarle con júbilo por su salvación. Y de la misma manera también es terrible como en muchos lugares piensan que suprimir las emociones los hace más santos que otros. Lo que la Biblia está diciendo es que nuestro gozo se ha producido por la salvación de nuestro Dios. Que nuestro gozo se ha producido porque el acta de los decretos que eran contrarios para nosotros fue quitada en la cruz del Calvario. Personalmente no entiendo cómo alguien puede quedarse inerte en su corazón, que dice conocer al Evangelio, y quedarse callado sin un gozo profundo por la salvación que recibió. Dudaría que entiende la salvación. Quiero citar al pastor John Piper en su libro Lo que Jesús exige del mundo. Y él dice: recuerdo haber leído un libro en la universidad que decía: el amor no puede ser un sentimiento porque está ordenado y no puedes controlar los sentimientos. En otras palabras, el amor debe ser simplemente un acto de voluntad o un acto del cuerpo sin involucrar las emociones o los afectos. Pero el problema con este argumento, dice John Piper, es que la premisa es falsa, porque Jesús sí ordena sobre los sentimientos. Él exige que nuestras emociones sean de una manera u otra. Es dueño de todo. Y Dios le está diciendo a aquel pueblo, a aquel remanente, y nos dice a nosotros: canten con júbilo. Juan termina diciéndonos que Dios se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En otras palabras, dice que esta relación de amor entre Dios y nosotros ha quitado el temor al juicio. Sofonías habló del juicio y habló un día horrible y terrible que iba a venir. Y va a venir, hermanos. Y a lo mejor si nos da un poquito de miedo, si nos da miedo como se empieza a poner nublado. Imagínense cuando vea aquel día. Pero lo que está diciendo el pasaje es que la obra de Cristo, que se perfeccionó en nosotros por su amor, quitó el temor de su pueblo, de su iglesia, para aquel día. Hermanos, no estoy diciendo que no seremos juzgados. Todos seremos juzgados por nuestros actos como creyentes y no creyentes ante el tribunal de Cristo. Hermanos, tampoco estoy diciendo que no debemos de vivir con temor al Señor. No podemos descuidar una salvación tan grande. Vivamos con temor del Señor. Lo que el pasaje nos está diciendo es que podemos tener confianza que cuando llegue aquel día, podemos confiar en el amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario para crucificar. Amén, amén.
Hermanos, ¿quién debe cantar con gozo? ¿Podría responderme usted? Piénselo. La respuesta correcta es la iglesia del Señor. El mensaje de Sofonías para nosotros hoy sería algo así como: la iglesia del Señor debe cantar con alegría, porque Dios el Rey ya está en medio de nosotros y nos ha salvado y nos salvará. Al final del tiempo, Dios nos muestra una imagen en Apocalipsis maravillosa. Miren lo que dice Apocalipsis 19 y con eso terminamos. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo, decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus hijos. Al final del tiempo, esta gran ramera, que simboliza a los enemigos del pueblo de Dios, será destruida. Después, en el 19:6, dice: oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella, a su iglesia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino y el fino. Hermanos, no podemos olvidar que también esperamos la venida de Jesús. No podemos olvidar que esperamos que Él regrese por su iglesia, por su pueblo. Finalmente, cuando Él regrese, sus enemigos, nuestros enemigos, serán destruidos, y esperamos esta reunión final con nuestro pastor. De la misma manera, hermanos, en la que el pueblo antiguo tenía que cantar en medio de un juicio inminente, de la misma manera en la que un pueblo antiguo, a pesar del juicio terrible que venía, tenía que cantar con fe, creyendo que Jesús los salvaría. De la misma manera nosotros tenemos que aprender a cantar al Señor con fe, sabiendo que ya nos salvó, pero sabiendo que Él regresa y nos salvará. Hermanos, y pónganme atención en esto. Vivimos en un mundo condenado por Dios, en un mundo que tiene sus días contados, en un mundo que por causa del pecado está bajo un juicio permanente. Cuando ha habido guerras, ¿se mueren cristianos? Sí, Señor. A lo largo del tiempo, creyentes han sufrido persecución. Sí. Cuando vino el COVID, perdimos hermanos en la fe. Sí, perdimos hermanos en la fe. Y es que Dios en su sabiduría permite que su pueblo en ese tiempo siga sufriendo las consecuencias de la caída. Hermanos, tengo una noticia, y es que nuestros cuerpos se debilitan y se cansan, y de algunos tenemos que morir, decía mi abuelo. Estamos en un mundo que tiene sus días contados, pero la iglesia es el único pueblo que puede cantar con gozo, porque Él quitó nuestros juicios y los clavó en la cruz del Calvario. Y a pesar de que este mundo se está cayendo a pedazos, la iglesia en el día del juicio será escondida y guardada por Dios hasta que Él vuelva. Y esa es nuestra esperanza. No podemos garantizar que los juicios de Dios para este mundo no nos van a llegar. No podemos garantizar prosperidad absoluta, no podemos garantizar que no va a haber enfermedad, no podemos garantizar que no vamos a sufrir. Pero lo que sí está garantizado en la palabra de Dios es que nuestros juicios han sido quitados. Hermano, la aplicación de este sermón es una sola y es muy sencilla. Hermano, cante con gozo, con el corazón, porque Cristo está en medio de nosotros. Perdonó nuestros pecados y regresará para salvarnos. Si tú estás en medio nuestro y no eres creyente, no importa que vengan muy seguido a la iglesia, no importa que te sepas las canciones de la iglesia, tú sabes si eres creyente o no eres creyente. Probablemente tú no te has arrepentido de tu pecado, pero te gusta venir a la iglesia, eres de un pecado siempre. Pero quiero recordarte algo: la salvación
salvación de la que acabamos de hablar es exclusiva para el pueblo de Dios, para ese remanente, para aquellos que se refugian en el nombre del Señor. Para que tú puedas ser parte de ese pueblo, tienes que arrepentirte de tus pecados, confiar en Dios y venir a fe y venir en fe a Él, para que te puedas gozar junto con nosotros. Para eso nos vamos a ir cantando a nuestro Dios. Lo vamos a hacer con gozo, ¿verdad?